Estamos, ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la temporada 7, primer capítulo de Cielo Falso, este espacio de conversación, de entrevistas, también a veces de performance de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Animación y Construcción de la Universidad de las Américas. Es un espacio en el que venimos intentando tener una serie de conversaciones transdisciplinares, un poco desbordando estos límites tradicionales de las disciplinas, aprovechando que la facultad reúne a distintas carreras. Hoy tenemos a Ariel Richards. Hola, Ariel. Hola. Bienvenida. Vamos a hacer un poco de todo, ¿no? Performance. Si querés podemos hacer performance. Podría ser bueno, sí. Ariel es muchas cosas. Quizá lo último que es, en términos cronológicos, es escritora. Acaba de lanzar su libro, Inacabada. Y también es profesora de la Facultad de Arquitectura en la escuela. Es estudiante de doctorado. Ha estudiado muchas cosas distintas. Muchísimas. Algunas no las han ni terminado. Y quizá por ahí quería yo empezar sobre un poco preguntarte por todos estos pasos por la universidad, por tu obsesión con la universidad. Me acuerdo que la primera vez que hablamos me intentaste convencer de que te acompañe a una universidad a hacer unas cosas. Finalmente vos viniste para acá. Y estás como siempre yendo de una universidad a la otra. A mí me encanta la universidad, no me quiero ir nunca de la universidad, así que va a ser difícil que me saquen de acá, pero lo paso bien en la universidad. El otro día como que le contaba a una persona que encontraba que el doctorado, o sea, que a los adultos como que nos empieza a costar aprender en la medida en que vamos creciendo y ya creemos que sabemos cosas y que a lo mejor estamos en una posición jerárquica de profesoras y profesores en que nos toca enseñar, pero a mí me gusta mucho aprender, como que me gusta el lugar al que me devuelve el aprendizaje. Y pensaba y lo reflexionaba con una amiga que en el fondo el doctorado también es una especie como de jardín infantil para adultos, en el fondo donde está permitido equivocarse, caerse, romper cosas y volver a aprender, que es una práctica más bien infantil el aprendizaje o escolar. Y en la universidad como que hay espacio para que las adultas y los adultos podamos aprender. Y en ese sentido, sí, pues soy como una tarzana que paso de una liana a la otra, de una universidad a la otra, y siempre quiero, o sea, creo que la universidad también la hacen las personas en ese sentido, y por eso quería que Leo me acompañara a la universidad donde estoy haciendo mi doctorado, porque estoy segura que los programas académicos se nutren de las personas que los conforman. Entonces, era para que lo pasáramos mejor, digamos. Y creo que como a propósito de la pregunta esa que me hiciste, pensaba en la importancia del espacio del taller. Creo que como que las universidades por las que he pasado, yo estudié primero arquitectura, después diseño, después estudié estética y después literatura, todas comparten un espacio que es el taller, que a mí me encanta porque de alguna forma como que se expone lo que no se expone en el taller. Es una especie de bambalinas o de espacio como de experimentación o un espacio intermedio donde no está lo definitivo, sino que está lo que está en proceso y lo que está en construcción. Y en lo personal, para mí el taller es el espacio de la contaminación. Es un espacio poco pulcro en ese sentido y como poco unitario, sino que de bordes muy difusos en el que una se puede contaminar del resto y del proceso de aprendizaje de los demás. No sé qué pensáis, cómo es tu experiencia en el taller también, pero... Sí, acá incluso en la facultad siempre nunca se sabe si el taller de primer año, que siempre es el más revoltoso, sí. Nunca sabemos si lo que hay es basura, trabajo, sí. Trabajos abandonados, sí, el semestre anterior. ¿Es esto material o un proyecto terminado? ¿Está ese espacio eso es buenísimo, intermedio? Es como, sí, es buenísimo y también es como, es un espacio de poca autoría, te diría. Como en el fondo como que es raro que haya como una maqueta con el gran nombre de la persona que lo hizo, sino que muchas veces está la maqueta como una idea pura. O una idea en potencia, no como algo terminado, ya que estamos hablando de cosas inconclusas y con la inmediatez de que eso se vaya a construir, sino que es una idea que pasó de estar en el aire a tener una realidad material, que tuvo una autora, un autor, pero que se contaminó con otras ideas y que se puso en conversación, digamos. Entonces como que es un espacio muy flexible, muy poco duro y como que creo que la dureza, ya que hoy día hablábamos de eso en taller, puede ser muy enemiga del aprendizaje, digamos. ¿Viste? La persona testaruda no le entra porque es dura, o una persona dura de cabeza, o una persona con ideas como muy consolidadas, como que van un poco en contra de como de ser permeable a una idea, a una crítica, a una, no sé, a una contaminación, te diría también como...
en la medida en que estamos permeables, estamos en un espacio colectivo, creo. Si no, lo otro es muy individual, como lo hacía en tu casa con tu computador, o te lo hace el chat GPT y como está todo bien también. Sí, hay como una cosa de postura, ¿no? Que incluso pasa cuando uno hace clases que, o sea, cuando uno estudia también, digo, que uno llega al día de la entrega y uno siente como que hay que ponerse una postura Horrible. que el día a día Sí, de... y como que, o sea, bueno, la Rita Segato, ya que también habíamos hablado de ella, como nosotros tenemos una vida fuera de la universidad con el Leo, por eso como habíamos hablado y qué sé yo, paseamos a nuestros perros juntos. De hecho, sí nos conocimos, pero hablando de Rita Segato, ella cree que esta antropóloga argentina que como acuña el término mandato de la masculinidad como una cárcel en la que viven los hombres, ella piensa que el lenguaje protocolar es un lenguaje que generan los hombres para excluir a las mujeres de las discusiones importantes. Entonces, en la medida en que como que los hombres están hablando en términos complicados, las mujeres como que intentan ser parte, pero ven que no entienden y se van, pero es un escudo también. Entonces, en la academia también tenemos el lenguaje protocolar y el lenguaje académico, y sobre todo en arquitectura, muchas veces un lenguaje muy críptico, críptico no en el sentido en que tiene que ser descifrado, críptico en el sentido en que a veces es una cripta, digamos. Y como que yo me levanto absolutamente en contra de eso y prefiero tener una conversación, o sea, para mí no hay ningún cambio en cómo estamos hablando tú y yo hoy día que como hablamos en la plaza, salvo que a lo mejor tengo más lápiz labial que en la plaza. Pero en cuanto a la forma del lenguaje y a la claridad de las ideas y a cómo podemos como, relacionarnos, me parece que como que debería ser así siempre. Y hemos visto con nuestras propias estudiantes cómo a veces como que se imponen una forma de ser o entran en una impostura que no es la propia de ellas y de repente la propia manera de ser de ellas es mucho más interesante que la impostura que traen. Entonces como que también creo que el taller puede ser un espacio para desmontar eso y para desaprender impostura. Estaba pensando, ¿no? en la novela, en Inacabada, está la protagonista, Juana, que va a la universidad todavía, también, y se consigue un fondo para irse de viaje, y tiene esta doble, no sé, como están estas dos tramas en paralelo. Por un lado, esta conversación que no se puede dar con la madre, a la que, bueno, ella le quiere decir que es mujer y que la mamá no lo quiere escuchar todavía, y es una conversación que no sucede, o sea, o que no se sabe si sucede, si termina de suceder, no se sabe si al final sucedió esa conversación o no, pero al mismo tiempo este momento más, que este pliegue como en los estudios de Juana, que ella estudia justamente, bueno, obras de arte inconclusas, ¿no? Sí. Sí, como que me parecía muy interesante, como, bueno, un poco relevando también el espacio del taller, como esa especie de espacio intermedio en que las obras están siendo, o los proyectos están siendo elaborados. Es como si viéramos un plato de cocina a medio cocinar. No es lo que se sirve, no es lo que se expone, no es lo que se muestra, sino que hay una cuestión intermedia, donde de hecho como que creo que está mucho más próximo al error, a equivocarse. Es más un espacio abismal. Las cosas que están terminadas y que están listas para ser mostradas, encuentro que, viste como en los restaurantes, cuando un plato está listo, ya está montado, se dice manos. Porque ahí entran las manos que sacan el plato y lo llevan al... Como ojalá nunca ver las manos, digamos, como que se llevan las ideas, porque también como que creo que se pueden como endurecer y entorpecer. Y en ese sentido quería que la protagonista de esa novela, que está en un proceso de construcción de identidad, es una mujer adulta, una mujer transgénero adulta, estuviera rodeada como un mundo que pareciera estar como en andamios, ¿ya? Que no tuviera como pellejo, digamos, sino que fuera puro esqueleto y órganos. Es como si que no tuviera capas de superficie que cubrieran lo que generalmente se oculta. Hoy día hablábamos, por ejemplo, en taller de la basura, y qué interesante que cuando una bolsa de basura nosotros identificamos que lo que está en su interior es desechable y podemos adivinar qué es lo que contiene una bolsa de basura aún sin abrirla. En el fondo es tan potente la imagen de la bolsa de basura como ícono, una podría decir que en el fondo entendemos que lo que está dentro ya no merece estar ni a la vista, no merece ser olido, no merece ser tocado, sino que está completamente desechado.
Y a mí me interesa justamente lo otro, o sea, como no me interesa la bolsa de basura, sino que el gesto de echar algo a la basura y qué es lo que echáis también. Había hoy día una alumna súper interesante que eh, reparaba en cómo se botaban objetos tecnológicos, ¿no es cierto? Como eso habla de la obsolescencia, habla de también como de lo que desechamos también y como también habla de lo que queremos apartar de la vista. Quizás no queremos saber con qué frecuencia renovamos nuestros teléfonos móviles. Sí, también pensaba, como me mandaste algunas de las pinturas que aparecen mencionadas en el libro, yo no las conocía en general, y uno se pone a mirar esas pinturas que no están terminadas, ¿no? O que se dice que no están terminadas, Claro. quién puede decir qué al final, pero que también tiene que ver con esto de, no sé, yo a veces pienso como que vivimos, a veces parece que vivimos en un mundo, no sé, pienso en el cielo falso incluso, ¿no? Como el cielo falso, que me encanta esa palabra, y como que si el mundo está terminado no hay nada para hacer, Sí, ¿no? Y total, qué como con lata. las pinturas que me mandaste a mí me pasó eso, fue como que interesante intentar entender qué quiso ser esto Sí, y el rol en que te pone tener que sí. completar el mundo, ¿no? Es mucho más activo, es mucho más creativo. Sí, total. O sea, pienso que, por ejemplo, el que también como que como lo que entendemos como por lo que está terminado puede asignar como también o ser distinto en distintas épocas. Una de las obras de la que hablo, que es una de las que a mí más me interesa, es una obra que hizo Alice Neal, en la que ella hace retratos, entonces se sienta un chico, ella comienza a pintarlo, hace el esbozo del cuerpo, le hace algunos detalles en la oreja sobre todo y en el centro de la cara, se despiden y el chico nunca más vuelve a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta sesión y ella por lo mismo da ese cuadro por terminado, pero en el contexto en que ella lo hace en Estados Unidos es la guerra de Vietnam. Entonces, que una persona la vieras y después las dejaras de ver de un segundo para otro, digamos, no es lo mismo si eso fuera en el Estados Unidos contemporáneo, ¿ya? Había una guerra de por medio. Y el chico, que era un chico joven, digamos, su destino posiblemente podría haber sido el de un soldado que era reclutado y se iba a Vietnam y desaparecía en Vietnam o volvía mutilado en Vietnam. Entonces, como que la cuestión de la inconclusión en ese contexto servía para dar cuenta de un horror y también de una violencia en que un cuerpo, una persona, un individuo podía serte arrebatado de tu cotidianidad de un día para otro. Digamos, lo inconcluso no es menos determinante que lo terminado, digamos, sino que también puede señalar una cuestión brutal y como con todos sus bordes. Entonces, como, pero sí sirve como para pensar como los procesos, y en este caso un proceso interrumpido, como que interesante también un proceso de retrato interrumpido, alcance a capturar tres cosas de ti, tu oreja, el ceño y como el perfil, y nunca más te vi. Y en la novela este pliegue entre los estudios sobre las obras inacabadas, esta conversación que parece estar que no se sabe ni siquiera si terminan, pero ni si empiezan, ¿verdad? Sí, ¿No? Como total. que es una conversación que está en la cabeza de Juana de Sí. quiero decirle esto, y la madre duerme eternamente, le duele la muela y está en cama, y nunca está disponible para la Sí. conversación. Y el tema de la conversación que es la transición, ¿no? Como que, ¿qué hay de inacabada en la transición? Digo, ¿por qué la transición es Sí, inacabada? sí, yo creo que la transición es inacabada en el sentido en que es puro comienzo, digamos, en el fondo como sobre todo para las personas que hacemos nuestra transición en la adultez. En el fondo como que la promesa de una nueva vida se renueva todos los días. Yo no sé, es desconocido lo que viene después. Como ayer hablaba con tu compatriota María Sonia Christoph sobre las cosas que son como los rumbos impredecibles, ¿ya? Y creo que en ese sentido lo transgénero es impredecible, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo adulto a las hormonas, no sabes cómo te vas a ver, no sabes qué te va a gustar, porque hay una especie como de inauguración constante. Yo estoy como en un constante No estreno. sabes qué va a pensar tu mamá. No, menos sabéis qué va a pensar tu mamá, ni tu pareja, por ejemplo, ni tú misma. No sabéis qué vaya a pensar tú tampoco. O sea, tu cerebro, en mi caso, mi cerebro, recibió por 37 años información generada naturalmente por mi, digamos, testosterona masculina. Y de un día para otro, corte químicos de hormonas femeninas. O sea, ¿qué sabéis? Como, es desconocido y es hermoso en ese sentido. Y pienso que como que sí, a mí también me aburren las cosas acabadas.
caché que como que el término inacabada, bueno, hay la protagonista estudia historia del arte, entonces hubo una exposición en el Met Breuer en Nueva York que reunió ciertas obras inacabadas, o unfinished, que ese era el título, y como que lo traduje al español, que no es una palabra tan común decir que algo está inacabado. Pero me interesaba porque también como acabar tiene una cuestión culmine, como media sexual, ¿viste? Como en el español. Entonces, acabar también supone como que hay una narrativa del encuentro sexual que termina en algún momento. Que tiene un punto culmine. O en un momento culmine, y por lo tanto todo lo anterior es como preliminar, digamos. Es puro medio. Y es como, o sea, yo no, bueno, no sé cómo es tu experiencia sexual, pero la mía por lo menos no es así, digamos, no tiene esa narrativa y no la tuvo nunca, digamos. Sino que como que la experiencia sexual puede ser una cuestión mucho más multidimensional, multinarrativa, no piramidal en cuanto a su estructura narrativa, entonces como que también me interesaba dar vuelta a cuestiones que no sé, que convencionalmente se cree que empiezan, se desarrollan y se acaban. ¿Sí? Sí, que es una estructura que está en la narrativa, en la historia de la literatura, en la historia de nuestras vidas, en la carrera de arquitectura, como en cualquier carrera. En una frase, como lo vemos también con la Fabi en nuestro taller de comunicación escrita, en el fondo como la unidad mínima de algo lógico es empieza, se desarrolla, termina. Principio, desarrollo, fin, hipótesis de, qué sé yo, conclusiones. Y también creo que como que lo inacabado propone un reparo previo al término, ¿cachai? Preorgásmico, si una quisiera. Oye, y aprovechando que estamos en la facultad, bueno, que hacemos clases de arquitectura y vos estudiaste arquitectura, pero ahora en tu doctorado decís siempre esta frase que a mí me encanta, que vos estudias artistas que rompen cosas, ¿no? Sí. Bien molesta la frase, aparte, como unas ganas. Sí, total, es provocadora. Donde, bueno, en arquitectura hablamos un rato, ¿no? Gordon Matta Clark, que es como un fetiche del mundo de la arquitectura, es lo que todo arquitecta con alguna dosis de deseo subversivo que tenga cualquiera que pueda hacer, Gordon Matta Clark siempre aparece como sí, total. Lo que habría que ser y sí. no se puede ser. Sí. Bueno, vos te dedicás a estudiar Matta Clark, pero desde el arte, de la performance. Sí, bueno, primero que nada quería salir del closet y decir que yo no terminé arquitectura, fue una carrera inacabada. El otro día le conté a las y los chicos de comunicación escrita y fue como, señora, usted es una estafa, ¿qué hace acá? Como, váyase, como que... pero yo valoro mucho no haber terminado arquitectura, no solo porque yo estudié en la Católica del Paraíso, entonces como que tenía física. No sé si tú estudiaste física. No. Ya, bueno, claro, acá había física y a mí se me reveló como algo completamente como un lenguaje marciano que no iba como a poder dominar nunca y mi interés no iba por ahí, porque tampoco yo tenía el interés constructivo, no estaba estudiando arquitectura para construir. Pero lamentablemente, como que la formación de esta escuela, no sé si lamentablemente, pero era práctica. Entonces era como sal de la universidad y ponte a construir lo que quieres construir. Entonces me sorprendió mucho y me gustó mucho después encontrarme o reencontrarme, después de que estudié Historia del Arte y después Literatura, con arquitectos que no construyen. Son mis arquitectos favoritos. Son arquitectos que están dedicados a abordar la arquitectura desde un punto de vista crítico, en el fondo y que pueden insertarse, me parece, como de manera tan concreta, de hecho como con una construcción en la ciudad como con una idea. En ese sentido, Gordon Matta Clark lo que propone también en los 70, en una Nueva York que está en ruinas y que, digamos, que está siendo como repensada por los millonarios de esta ciudad, como con un nuevo centro financiero que va a estar en el sur de la isla, donde van a estar las Torres Gemelas. Gordon Matta Clark propone un desvío en pensar una arquitectura convencional también. Él estudia en Cornell, en la Universidad de Cornell, es ahijado de Marcel Duchamp, pero también muy cercano a Le Corbusier. Entonces se podría pensar que él iba a ser como el gran arquitecto quizás de los 70 en adelante y se dedica a destruir o a hacer hoyos o a cavar o a perforar edificios y en ese sentido empieza a revelar o a señalar cosas mucho más interesantes de la arquitectura, como por ejemplo lo que no queda a la vista de un edificio, que no es ni la fachada ni la muralla interior, sino que todo el espesor que hay entre medio. Eso en una época donde comienza una especulación inmobiliaria importante en Manhattan y donde también los barrios comienzan a ser gentrificados. Entonces como que a donde él pone el ojo es un lugar como de... Uno podría pensar que como que está como muy adelantado a su época, en un lugar que está como
pensando el conflicto que va a tener ese suelo en el futuro, por ejemplo, o esa elevación en el futuro. Y como me encanta la arquitectura no arquitectura en ese sentido, también como una arquitectura de hoyos, por ejemplo, de huecos, de vacío. Y yo puedo, mire, creo que soy la única persona en esta escuela que puede hablar más que el Leo, o sea, como... Para eso en ese estamos acá. sentido, ya estoy agotada. Sobre Mataclar, cómo volver a pensarlo sin que sea un Mataclar como convencional o ya estudiado. Dos cosas. Uno, como mirarlo desde una perspectiva de género, es decir, como qué espacio intermedio puede abrir esto que no es ni un adentro ni un afuera, ni un edificio, ni un interior, ni una muralla, ni una sala. Él, por ejemplo, como que en algún momento corta unos edificios residenciales en París el 75 y lo que aparece entre medio está fuera de este mundo, digamos. O sea, no es nada que como hayamos visto. Entonces, en ese sentido, propone un pensamiento que no es binario. No es ni blanco ni negro, ni masculino ni femenino, ni interior ni exterior, sino que es una cosa intermedia que para mí tiene una potencia como de género muy interesante. Y lo otro es pensarlo desde la performance, como Mataclar, que estudió arquitectura en Cornell, ha sido leído como escultor, como interventor, como antiurbanista, como arquitecto anarquitecto, pero pensarlo desde la performance creo que le da la posibilidad como de relevar su cuerpo, que es muy bello aparte. O sea, Gordon Mataclar, que es un hombre físicamente muy atractivo. Hay unas fotos del desnudo que se las recomiendo. Se las sacó en Machu Picchu. Es como eso, es muy norteamericano de él, como que vino a Latinoamérica, se volvió loco y se sacó una foto a poto pelado. Pero su cuerpo releva otra dimensión de su trabajo arquitectónico, o sea, sobre todo la escala del cuerpo. Todas las obras de Mataclar corresponden, así como un hombre de Vitruvio, a su propia escala. En el fondo, ni un círculo que él abrió es más grande que el radio de su brazo haciendo una circunferencia. Entonces, en ese sentido, como pensar su cuerpo y el trabajo físico que él hace para abrir, él no es como Miley Cyrus abría una bola de demolición como abriendo un edificio, sino que lo abre manualmente, como si estuviera trabajando como si estuviera cocinando, te diría. Entonces, como que eso me interesa mucho pensar como las obras de Mataclar como performance. Y por ahí es mi aporte, digamos, pero sí, es un autor que está hipersaturado. Sí, es lindo pensar eso porque antes hablábamos de la construcción, ¿no? Como de cómo la arquitectura niega al mundo de la construcción, Sí, ¿no? total. Como en esa historia de jerarquía de clase, Sí, total. que el arquitecto históricamente es masculino, tiene respecto a quienes trabajan, ¿no? A quienes realmente trabajan con la materia, en una visión de que la arquitectura hace edificios en ese caso. Pero en este caso pienso que también se puede pensar lo de Mataclar tiene esto de que la arquitectura igual está hecha contra el cuerpo. Una pared, digo, el espesor de una pared, la fuerza que una pared tiene que tener en sí misma, se relaciona contra la fuerza que un cuerpo humano puede tener. La idea es que ningún cuerpo humano pueda romper una pared. La altura de una reja es respecto a la altura del cuerpo humano, un poco más alta que el cuerpo humano para que el cuerpo humano pueda pasar. La fuerza de la cerradura es para que una muñeca no la pueda maniobrar más de lo que... entonces, en Mataclar, de alguna manera, hay una violación de eso. Absolutamente. Como, siempre, bueno, quizá con alguna ayuda, digo, con un martillo, digo, Mataclar de los martillos, Mataclar de la sierra, etc. De alguna manera es como jugar con ese límite, pero la arquitectura ahí, digo, la operación proyectual, ¿no? A diferencia de la arquitectura tradicional, donde un plano es una orden a alguien para que alguien la ejecute, ¿no? En este caso es una acción propia. Digo, es el proyectista quien, ni siquiera sabemos si proyecta desde antes o no importa, porque quizás lo sepamos, pero es quien va a poner el cuerpo, ¿no? Sí, total. Y en ese sentido como que pienso que también, claro, es un instructivo firmado, una planta, digamos. Tiene la firma del arquitecto y como eso ya anula la fuerza de cuerpo del albañil o del constructor. Y ahí hay una fascinación muy ligada al ego. O sea, es como la Machu Picchu es la obra del imperio, la tal pirámide es la obra del emperador, no sé cuánto. Entonces como que es como si el mismo emperador hubiera puesto cada uno de esos, digamos, de esas unidades que componen un... No, no es así. Hay una población de fuerza cuerpo que está borrada por la autoría de la arquitectura, y Mata Clark releva justamente como
Una podría pensar que todos sus trabajos son manufacturados, independiente de que tiene una herramienta, digamos. Pero sí, releva la figura del albañil, te diría, como que pensábamos también como, no sé, pues en esa decisión que, cultural que una construcción en la calle está tapada, ¿no es cierto? Está alejada de la vista, se generan como unos paneles y a veces unas especies de carpa para que no se vea lo que está ahí, como si la obra se estuviera haciendo sola, y de repente se levanta el telón y hay un Costanera Center que está ahí listo. Y acá lo que hace Mata Clark es justamente como revelar el espacio de la albañilería, el espacio de la construcción. Yo te contaba que en esta obra de París que se llama Conical Intersect, en la que él perfora un edificio con un círculo, parte de la obra termina cuando por fin logran derribar un muro de un espesor de unos 40 centímetros. Él y su ayudante se ponen a bailar a través de este círculo. Entonces hay una toma del video callejero, digamos, que el círculo está por fin logrado y están ellos dos bailando como en una especie como de performance celebratoria de que lograron perforar esta cuestión. Y para mí esa obra no es la perforación del muro, sino que es el logro de dos chicos bajos, eran bajos de estatura, que logran conseguir esta apertura geométrica, ¿ya? Y que incluye un ritual de celebración que bailan como, ¿sabéis? Como un cancán, es muy tierno verlos como abrazaditos. Y en ese sentido como que se me revela absolutamente como una obra performativa también, digamos. Una puede pensar que la postal de esa obra es el edificio de la calle no sé cuánto perforado. Pero también hay un trabajo como medio de topo, ¿sabéis? Como de raspar, como de cavar, de qué sé yo, de estas como obras de ingeniería maravillosas que hacen las hormigas, por ejemplo, estos túneles. Y hay algo muy celebratorio también con el desafío de lo que tú decías ahí, de abrir un muro. Digamos, no es una puerta, no es una ventana, es una apertura que va en contra de la voluntad En de el lo que séptimo piso. En el séptimo piso, en unos En una edificios del medianera. siglo XVIII que están duros, digamos, y entonces sí, es como, también es un juego en ese sentido, es como el desafío de lograr el círculo perfecto sin que se escape un ladrillo. ¿Cómo no lo vaya a celebrar? Como... No, y también aparte en esa obra, las imágenes, tanto el video, que es hermoso, y las fotos que quedaron, ¿no? Porque bueno, estas cosas aparte duran poco, digo. Sí, total. No creo que ningún curador del mundo del arte haya llegado a ver el Conical Intersect. Claro. La casa la estaban demoliendo porque le tenían que hacer espacio al Centro Pompidou, Sí. que se está construyendo de fondo. Y Sí. en el video está, y es muy lindo ver estos edificios antiguos, del antiguo tejido casi medieval de París, que está siendo demolido para dar paso a la llegada de este edificio máquina, ¿no? que va a ser el Pompidou, que está en construcción ahí atrás, y que es un edificio que aparte es un refrigerador, digo, es un edificio máquina, ¿no? Construido solamente por máquinas. Yo creo que ahí, si había un operario, era para terminar de ubicar lo que las grúas estaban haciendo, piezas prefabricadas. Esta modernidad rampante de los años 70, mientras se construye la Defense también, en los centros financieros y todo, que vienen a construir el museo. Y el museo es el futuro, ¿no? No, y el total. futuro tiene que demoler el pasado. Y No, Mata Clark está ahí al lado. Exacto. No, y más encima es muy linda esa como contraposición porque es el futuro que va a albergar el mundo del arte, pero lo va a hacer de manera opaca a la ciudad. En el fondo va a privar a los ciudadanos de las obras de arte y de hecho les va a exigir que paguen y les va a exigir que vengan en un horario y los va a regular. Mientras la obra de Mata Clark está a disposición de cualquier persona que pase por ahí y la quiera ver como una obra de arte. Entonces, en ese sentido, creo que Mata Clark le está devolviendo a la ciudad una posibilidad de lectura crítica que depende del peatón, digamos. En el fondo hay videos y conversaciones muy interesantes en que él se disfraza de periodista y va a preguntarle a los peatones en la calle como qué creen que es lo que estaba pasando ahí y el nivel de reflexión de los peatones promedio, digamos, parisinos de ese momento da para hacer una tesis doctoral. Entonces, mucho más interesante que el paseo silencioso y críptico adentro del Pompidou, digamos, como porque tuviste que pagar no sé cuántos euros y que te tenés que ir rapidito porque el museo se va a cerrar. Entonces, como qué interesante, digamos, esa transparencia que propone como, y esa asequibilidad también de lo que es una obra de arte. Una obra de arte no es una cuestión que está asegurada por no sé cuántos millones en una sala hermética, en un edificio refrigerador. Es una perforación en un edificio también. Oye, y pensaba quizás como para volver más hacia atrás, pero en relación a esto, ¿no? A lo de poner el cuerpo, ¿no? Digo, esta presencia del cuerpo de Mata Clark en el trabajo de Mata Clark.
que es algo que quizá en los tiempos, algo que la modernidad no permitía tanto, ¿no? Digo, como, bueno, sí, te podías hacer el autorretrato, ahí estaba permitido, pero Claro. esta distancia histórica entre el sujeto y el objeto, Total. ¿no? Y pienso, no sé, pienso en la novela, ¿no? Como que este género extraño que está entre la novela, ¿no? De la novela autobiográfica, ficcionada, donde yo, por ejemplo, se habla, ¿no? Que te comentaba esto, se habla de una foto en el libro, de una foto que vos pensabas que eras vos, pero no eras vos, Sí. que no es la de la tapa, yo pensé que era la de la tapa, ¿no? Pero, y también esto que vos, por ejemplo, al taller de arquitectura, pero sé que también lo están trabajando en el curso de escritura, de cómo uno poder ser parte de su propio proyecto, Total, ¿no? sí. Como que yo estoy estoy muy a favor de la autobiografía como recurso creativo. En el fondo, como lo hemos visto también con las chicas y los chicos en el taller de Seminario 1, en el fondo, como el interés propio, la formación propia, la propia intuición también se transforman en instrumentos tan útiles como saber manejar un programa de proyección, digamos. En el fondo hay una sabiduría que está encriptada en el cuerpo, que nos acompaña como en la medida en que vamos como descifrando qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, que sí está como muy relevada por la primera persona, que también ha sido como muy satanizada. Es como, no, tú no puedes hablar, como en el fondo como que tu trabajo hable por ti. ¿No? ¿Por qué? Yo tengo algo que decir, tengo algo que pensar. Entonces como que transparentar, por ejemplo, el punto de enunciación, a mí me parece una cuestión clave, ¿cachai? Como en cualquier tipo de creación, en el fondo como, ¿por qué te interesa hacer lo que estás haciendo a ti? Y sobre todo una podría pensar como, es una pregunta que el chat GPT no podría responder hoy día, ¿por qué tú? ChatGPT te va a decir, no, yo no sé, como no me hagas Yo esa no soy. pregunta, yo no soy, no me pongas incómodo, porque no sabemos tampoco qué género tiene. Entonces, ChatGPT yo el otro día le pregunté si se identificaba más como un hombre o como una mujer, y me dijo, ¿por qué me haces esa pregunta? O sea, como, estaba como, no quiere ir para allá, ¿ya? Entonces, como, creo que en la medida en que hay una cuestión humana, que pasa por el cuerpo, y no quiero decir el cuerpo como el cuerpo maravilloso de Gordon Bataclan desnudo en Machu Picchu, quiero decir el cuerpo como un espacio de afección. Un cuerpo que es capaz de sentir dolor, que es capaz de sentir frío, un cuerpo que es capaz de maravillarse con una apertura en París el 75, pero también como preguntarse qué nos pasó como país como durante la pandemia, por ejemplo, qué impacto tuvo en nuestros cuerpos el encierro y después como volver a salir del encierro, no sé. Cuerpo como una especie como de termómetro como para poder medir qué es lo relevante y qué no. O sea, nosotros mismos hemos visto en Seminario 1 cuando un alumno propone un proyecto que pareciera estar redondo pero que no le interesa nada y se le ve en la cara. Entonces, como, ¿por qué esa desconexión? Digamos? ¿Por qué no elegir un proyecto que esté próximo a tu cuerpo, a tu interés, a tu vértigo, en el fondo? Sí, ahí como que, digo, por ejemplo, no sé, en el taller pasa, por ejemplo, ¿no? Que sí, que muchas veces uno ve que el estudiante está haciendo lo que cree que la escuela quiere que haga, Sí. ¿no? Y la escuela también se da cuenta y en un momento es como un círculo vicioso de falta de deseos realmente, Sí, total. ¿no? Como es un enorme peligro de los circuitos, de los espacios institucionales muchas veces, que en un momento te puedes dar cuenta que en una reunión nadie está diciendo lo que quiere decir, Claro. como, y nadie está deseando lo que se está por conseguir. Sí, ¿no sé? total. Y de alguna manera pareciera ver en el regreso a la autobiografía, a poner el yo adentro, no dejarlo afuera, pero también, y quizá particularmente, digo, ¿no? En los últimos años está este giro hacia el problema del cuerpo, ¿no? Sí, total. El yo no solamente es yo, mi espíritu, mi alma, mi intocable, ¿no? Sino que el yo también es un pedazo de carne medio que se está pudriendo desde que nacimos, básicamente, y también, bueno, tendrá sus buenos momentos, no sé. Pero que tiene como tiene unas pulsiones medio incomprensibles, ¿no? Total, Como, sí. tiene unos deseos que son muy difíciles de codificar. Sí, total, y como que qué poca atención se le prestan a los deseos y qué interesante que es cuando, por ejemplo, una colectividad de cuerpos es capaz de atender sus deseos, uno puede pensar en el estallido social, digamos. ¿Qué fue el estallido social si no fue eso? Como una atención colectiva a un deseo que estaba como ahí, pero no encontraba un modo de expresión y que con un salto físicamente del cuerpo de una escolar al torniquete del metro activa una cuestión que convocó a millones, digamos, y que generó un proceso constitucional que, bueno, que fracasó, pero que en el fondo esto está provocado por un cuerpo que saltó un torniquete. Entonces, como el poder que tiene el cuerpo no puede ser
disminuido, digamos, como por la cuestión de la... O sea, que me acordaba el otro día, como por ejemplo, algunos estudiantes que entraron a estudiar arquitectura porque les gustaba el título. Arquitecto Leandro, la arquitecta no sé cuánto. Ya, está bien, digamos, pero como que, ¿qué le sucede al cuerpo que hay detrás de ese título? Como, ¿qué deseos tiene? Digamos, que como qué miedos tiene, incluso también, como qué cosas le incomodan, con qué cosas se mueven. Es como que de repente la manera más burda de preguntárselo hoy día se le preguntaba a unas chicas como, ya, pero ¿te calienta esto? Es como, ¿realmente sentís una pulsión hacia la idea que está ahí como generando? No. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, como, haz un refrigerador y va a estar bien, digamos, un Pompidou está siempre bien, digamos, ¿no? Pero quizás como atender esos deseos menos convencionales nos puede llevar a, como, a lugares más sorpresivos también. Y también aparte creo que ahí se produce una activación, como una contaminación o una calentura colectiva, ¿no? Sí, Como total. digo, como que uno se calienta y otros se pueden calentar con uno, ¿no? Digo, Total. como que a veces se ha leído este regreso al yo, a la autobiografía o al cuerpo propio, como que se podría ir muy bien con el giro individualista, ¿no? Con la intensificación individual, Sí. pero creo que bien usada esa búsqueda, que es lo que hemos visto, no sé, por ejemplo, en el feminismo, por ejemplo, en los últimos años, Total. por citar un caso nomás, que es el poder contar tu propia experiencia invita a contar muchas No, experiencias, ¿no? total. Como que el otro día como que un autor norteamericano decía, lo único que genera una verdad es una cadena de verdades. En el fondo, cuando tú decís algo que es cierto, eso genera a su vez que alguien te responda con una verdad. Y eso es súper interesante. Hoy día pasó que, por ejemplo, tuvimos una corrección más chica en Seminario 1, hablando de los deseos, realmente de lo que deseábamos hacer, y pasó que los chicos y las chicas en un momento se quitaban los lápices para rayar en una misma hoja donde estaban generando una idea colectiva. Entonces, lo que terminó siendo ese papel es una idea de 4 manos. Eso excede lo humano, digamos, o la individualidad. Ni una idea es tan buena como esa idea que surgió ahí. Y en ese sentido, como ese espacio de contaminación, bien utilizado, una maravilla, pues, ¿cachai? Como que en el fondo ya no estamos como cumpliendo caprichos personales, sino que a lo mejor estamos como encontrando maneras de comunicarnos y maneras de construir algo que nos puede beneficiar como que colectividad, y eso como me parece una clave para el futuro igual. Hablábamos antes ahí que el final del libro es un final misterioso, Sí. José Abasolo comentaba que él sentía que el punto alto del libro, ¿no? El punto caliente del libro estaba en esa escena en la que dos cuerpos casi se ahogan o se ahogan incluso y igual logran salir del agua. Y después hay una especie como de casi un velorio, no sé, no sé si es un velorio porque suena muy triste, pero bueno, igual la palabra muerte gira alrededor del libro, ¿no? Sí, total. Incluso en la última página se habla de que hay casi como un inicio de tormenta, hay un rugido en el cielo y hay alguien ahí que murió. Y me quedaba, no sé, pensaba en esto del tránsito y quién queda atrás, no sé, y cómo participa Sí, del qué buena post-tránsito. pregunta. Sí, el otro día tuve un sueño como muy triste en que con una chica habíamos como tenido una experiencia, como una aventura, como una especie como de... y de repente como que yo tenía la facultad de cerrar la puerta en el sueño, cerrar el espacio por el que habíamos accedido a esa aventura, y eso provocaba en ella una amnesia que decía como, hoy tengo el recuerdo que lo pasamos súper bien, pero no me acuerdo qué hicimos. Y yo decía como, eso de alguna forma de clausurar la puerta de acceso me resonó como también como negar un poco la vida que vivía antes del tránsito, digamos. Y ahora con esta chica, con lo que lo paso muy bien, que es esta chica, es fácil olvidar. Olvidar y como inaugurar, como estar en noche de estreno todas las noches. Y en el fondo hubo algo que experimentamos, tanto la persona del sueño como yo en el pasado, que puede ser un material como muy rico para el que volver. El otro día leía como a propósito de una cuestión arquitectónica, pero también afectiva, Bell Hooks, esta teórica feminista
afroamericana piensa que un túnel siempre, y el hecho de cavar, esto lo leí a propósito de Mata Clark, un túnel siempre es un espacio de conexión con la infancia. Un túnel siempre lleva a la infancia, incluso un túnel automovilístico. Y pensaba que lo que estaba haciendo yo en mi sueño, y acá estoy compartiendo con ustedes una cosa como media terapéutica, era como clausurar ese túnel a mi infancia. Y era una pérdida, se sentía como una pérdida, como una muerte. Entonces como que creo que quizás lo que tengo que hacer es mandarme un Mata Clark y romper ese muro y conectar también con la persona que fui antes de la que soy ahora, porque también hay aprendizaje ahí, hay como una experiencia en el cuerpo como muy interesante que lo más fácil para mí es negarla, digamos, olvidarla, dejarla atrás, chao, que estés bien, te deseo lo Soy la que mejor. soy ahora. Soy la que siempre fui así, siempre tuve estas piernas, como, no, pues. Antes tenía las piernas cubiertas de pelo, como antes de eso fui un niño, antes de eso fui el hijo de mi mamá, ¿cachai? Y toda esa suma de cosas, digamos, yo que estoy estudiando como el valor que tiene lo intermedio, digamos, esa cosa como el muro, el ladrillo expuesto a Mata Clark, ¿por qué no lo voy a querer ver en mi propia vida? Así que, sí. Bueno, Ariel, muchísimas gracias Por compartir tus sueños. por compartir tus sueños. Y también muchas gracias por estar en esta escuela. Creo que lo sabés, pero estamos todos muy contentos de compartir este espacio con vos. Bueno, muchas gracias por este... No, nada, gracias a ti y al José por la oportunidad, como que el llamado para venir a hacer clase acá fue como con unas semanas de separación y estoy como tremendamente agradecida por la posibilidad de como ejercer la docencia en una escuela de arquitectura que me parece como muy interesante y sobre todo como que creo que acá hay una manera de pensar las cosas como muy poco convencional que va a llevar a las personas que estamos estudiando, como pensando que las docentes también estamos estudiando, a lugares como muy desconocidos y hermosos de los que a mí me hace muy feliz ser parte. Muchas gracias. Oh.